Y comenzamos entonces la segunda clase, que en realidad sería la primera clase de la unidad temática 2, cuyo título es Lingüística Matemática, como habíamos visto en la clase de introducción, y donde vamos a ir presentando, como ya les adelanté, los conceptos y las nociones que las vamos a ocupar en el resto del cuatrimestre. Muchas de las que vamos a ver hoy formalmente, en realidad ayer ya las presentamos informalmente, ¿sí? Arrancamos, por ejemplo, con la noción formal de lo que es un alfabeto. Y ayer habíamos hecho la distinción entre la noción formal de alfabeto y nuestra noción intuitiva de abecedario del castellano. Y habíamos dicho que el alfabeto es el conjunto finito de símbolos atómicos indivisibles que se emplean en la construcción de sentencias, y en realidad, acuérdense que en lugar de sentencias yo voy a decir siempre strings. Y cuando hablamos de símbolos atómicos, símbolos no divisibles, habíamos visto ayer, por ejemplo, en el caso de el Pascal, que while, que if o que el símbolo dos puntos igual, el operador de asignación, es un símbolo único, ¿sí? Que tiene que ser considerado, digo, como una unidad y como un único miembro del alfabeto. También habíamos visto ayer que si hablábamos del castellano, de nuestro lenguaje natural, en ese caso, formalmente para nosotros, los miembros del alfabeto no serían, digamos, el abecedario, que es lo que nosotros normalmente llamamos alfabeto, sino que serían las palabras del castellano que usamos para construir las oraciones. Y habíamos dicho que en lugar de usar palabras como sentencias, secuencias, oraciones, íbamos a ocupar directamente la palabra del inglés string, y ahora sí ya definimos formalmente un string de longitud K sobre un alfabeto B a un conjunto de K símbolos, ¿sí?, tomados de ese alfabeto. Y para simbolizar strings nosotros vamos a usar letras griegas minúsculas. Esta que está acá es omega, no es W, es omega. No pretendo que se aprendan todo el alfabeto griego, ni mucho menos, pero por lo menos hay 6 o 7 que vamos a ocupar durante todo el cuatrimestre y estaría bueno que sepamos cómo se llaman. Entonces, el string omega está formado por los símbolos B1, B2, BK. En realidad, nosotros vamos a omitir estas comas entre los símbolos y directamente vamos a escribir un símbolo a continuación del otro, donde cada uno de los símbolos pertenece, sí, al alfabeto B. Y vamos a utilizar esta notación de barritas de módulos para indicar que la longitud del string omega es igual a K. De esa forma, cada vez que a mí me den un string y me digan un alfabeto, para establecer, digamos, cuál es la longitud de omega, yo tengo que tener en cuenta esto de que son símbolos atómicos e indivisibles. En este caso del ejemplo que yo les pongo acá, la longitud de omega, ¿cuál es? 5. 5. Facilito. Ahora, si a mí me dan este string omega prima, que a primera vista ABC es igual al anterior, y me preguntan cuál es la longitud, yo tengo que hacer siempre referencia al alfabeto. Y si omega prima está escrito con letras del alfabeto B prima, ¿cuál es la longitud entonces de omega prima? 3. 3. Perfecto. Clarísimo, ¿sí? O sea, cada vez que a mí me pregunten la longitud de un string, yo tengo que siempre mirar cuál es el alfabeto con el cual está escrito ese string. Aclaración en este momento, que si a mí no me dan el alfabeto B, yo asumo que cada uno de los símbolos es un símbolo independiente. Aclaro esto porque en algún momento, cuando clasifiquemos las gramáticas, una gramática va a ser de un tipo o de otro, muchas veces dependiendo de la definición que hagamos del alfabeto. Ustedes escriben una gramática y si ustedes no me ponen el alfabeto, yo asumo que cada símbolo es un símbolo independiente. ¿Ah? Con lo cual, la clasificación que ustedes hagan puede ser correcta o no. Lo vamos a volver a ver más adelante.
Y como yo dije en la clase pasada, en esta unidad de lingüística matemática, nosotros estamos definiendo una especie de álgebra no convencional. Cuando yo digo álgebra es porque vamos a tener operandos, que en este caso van a ser strings, y operaciones. Y para cualquier clase de álgebra, nosotros necesitamos la idea del neutro, ¿sí? En nuestros números, en nuestro sistema numérico convencional, el cero en realidad es muy importante, porque ocupa, ¿sí?, las posiciones donde no tenemos otro dígito, y así, por ejemplo, un 1 en la unidad de 1000 va a tomar un valor siempre que las posiciones a la derecha estén completas con 0 o no. Bueno, más allá de la historia de que el 0 es importante, nosotros necesitamos para nuestras operaciones con strings también una idea de nulo. Y el nulo va a ser el string vacío, al que denotamos con la letra griega esta, que parece una I al revés, pero que se llama lambda. Lambda es la notación que usamos para referirnos al string vacío, y por definición la longitud de lambda es 0, ¿sí? Lambda es el string vacío, carente de símbolos, independiente del alfabeto del que estemos hablando, y nos va a servir como neutro, ¿sí?, para las operaciones de strings que vamos a definir ahora enseguida. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Y empezamos a trabajar ahora ya con conjuntos. Acuérdense que dijimos en la clase pasada que un lenguaje era un conjunto de strings. Entonces vamos a trabajar sobre conjuntos, y recuerden de algún momento en su historial educativo, notación de conjuntos es la notación de llaves, ¿sí? Y operaciones de conjuntos, ustedes ya conocen muchas y van a seguir siendo válidas para el lenguaje. Entonces conocen la operación de unión, de intersección, el complemento relativo al universo. O sea, hay una serie de operaciones de conjuntos que ustedes conocen y que van a ser válidas ahora para nuestros conjuntos de strings. Y nuestro primer conjunto que estamos definiendo es el conjunto W sub K, que es el conjunto de todos los strings de longitud K sobre un alfabeto B, o sea, escrito con letras de determinado alfabeto. La definición de W sub K formalmente son los strings omega, tal que la longitud de omega es igual a K. Con esta definición, si yo les pregunto el conjunto W sub 0, el conjunto W sub 0 va a tener todos los strings de longitud 0. Y el único string que tiene longitud 0, ¿sí?, es el string vacío, al que llamamos lambda. Y acá, aparte entonces de definir que W sub 0 contiene solamente al string vacío, introduzco una convención de notación que ni sé si se llega a ver mucho en la presentación, pero esto es un lambda negrita. Esta notación de negrita hace referencia al conjunto unitario cuyo único miembro es el símbolo o el string en cuestión. Entonces, cuando yo opero con strings, mi neutro va a ser lambda. Cuando yo tenga que operar con conjuntos, yo voy a usar como neutro a lambda negrita. Lambda negrita, conjunto unitario cuyo único miembro es el string lambda. Y esa misma convención la voy a poder ocupar, por ejemplo, para poner 1 negrita, conjunto unitario cuyo único miembro es el string 1, 0 negrita y compañía. No pretendo que ustedes cuando escriban en su hoja resalten, pero sí que entiendan, por lo menos conceptualmente, la diferencia que hay entre lambda, que es un string, que no tiene símbolos y que va a ser el neutro para las operaciones de string, y lambda negrita, que va a ser el conjunto unitario cuyo único miembro es el string lambda, y que nos va a servir para operar con lenguajes. ¿Está la diferencia? Sí, profe. Bien, Sí, gracias. profe. Disculpe, profe. Dale. Me perdí el comienzo de la clase, pero leí lo que pasó, leí
esta presentación. Ujú. Como había pedido, tuve una duda que quería consultar. Si Métele. puede volver al comienzo de la presentación. Ahí. Ahí está. Los strings que dicen que son de longitud K, quiere decir que esos strings contienen una cantidad K de elementos indivisibles que Exacto, pertenecen al alfabeto. exacto. Así como lo Ajá, sí, dijiste, porque perfecto. yo tuve la duda de saber, tenía la duda de que si esos strings contenían todos los elementos de un alfabeto, eso quiere decir que contenían todo un alfabeto, o contenían una cantidad finita. Una cantidad K de símbolos que pueden ser todo, puede ser alguno, o puede ser un único símbolo repetido K veces. Ajá, sí, está perfecto. Bien. Después tuve ¿Ah? otras anotaciones, pero estoy en la tabla, así que no sé si le voy a poder mostrar. Pero Eh, no le molesta si después le interrumpo, ¿no? no, para nada, me encanta, porque si no, ya Ajá. como les dije, siento que estoy hablando a una lucecita, una soledad. Así que todo lo que quieran interrumpir me hace sentir que hay alguien del otro lado. Profe, y esa combinación que hace de vuelta en la página 1, Sí, A, B y C, eh, cuando está hablando el string, ¿sería amén. todas las combinaciones posibles de los elementos que contiene el string? Ese string omega, este que yo puse acá, Sí. no, ese en realidad tomé un string cualquiera, al azar. Era solo para que ustedes vieran que dos strings que aparentemente son iguales pueden ser de longitud diferente dependiendo del alfabeto. ¿Cómo calcula la longitud de ahí, profe? O sea, esa duda no tenía porque ahora ahí se ve que Contando la tiene tres cantidad de elementos. símbolos de acuerdo al alfabeto. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, porque cada símbolo es un símbolo independiente. En cambio, cuando acá Ajá. me definen que BC es un símbolo único, acá tengo 1, 2, 3 símbolos. Aunque pareciera ser igual, no es igual porque el alfabeto es diferente. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Volvemos a nuestros conjuntos y yo había dicho que W sub K contenía todos los strings de longitud K, W sub 0, todos los strings de longitud 0, que es simplemente lambda, y nos aparece acá un conjunto que es W a secas, W sin ningún subíndice. Y me dice que es el conjunto de todos los strings definidos sobre un alfabeto B, incluyendo el string vacío. Miren la definición formal. W dice que es la unitoria con K que va de 0 a infinito de los conjuntos W sub K. Este símbolo unitoria es similar a la sumatoria que ustedes conocen y que se simboliza con sigma mayúscula, ¿sí? En las matemáticas numéricas. Solo que acá, como no son números que se van uniendo a través de la operación de suma, sino que son conjuntos que se van uniendo a través de la operación unión, ese símbolo sí se llama unitoria y me dice que W sub K va a tomar primero K el valor 0. Por eso, cuando esto sea W sub 0, en W siempre va a aparecer primero el string vacío. Cuando K toma el valor 1, ¿sí? En W sub 1 van a estar todos los strings de longitud 1. Y los strings de longitud 1 son precisamente el alfabeto. Después, en W sub 2 van a estar los símbolos de longitud 2, en W sub 3 los de longitud 3, y así hasta que me aburro. Y cuando uno todos esos W sub K, lo que obtengo, este conjunto W, es el universo de todos los strings de cualquier longitud que pueden escribirse con letras de determinado alfabeto B. ¿Sí? O sea, W a secas es el universo. ¿El universo de qué? De strings que se pueden escribir con un cierto alfabeto y que incluyen al string vacío. ¿Estamos hasta acá? ¿No es doble negrita, profe, que se ve ahí? Porque uno estaba ¿Cómo? más negrito que otro, parece.
Sí, pareciera que este W fuera más negrita, pero Pero creo no que lo fue es. un error nomás. Este sí, lambda es bueno. negrita. En realidad acá lo que pasa es que yo creo que esto es una imagen que pegué y esto es algo así puede haber pasado. Pero el que sí es negrita es el lambda. Bueno, gracias, profe. Y acá arrancamos ya con la primera operación. La primera operación que vamos a tener con strings es la concatenación de strings, que en realidad es algo que ya lo conocen en forma, en forma bastante intuitiva. La concatenación de strings, también conocida como multiplicación de strings, es una operación binaria que va de W por W en W, o sea, es una operación cerrada, que lo que hace es tomar dos strings, omega y phi. Omega contiene los símbolos B1, B2, Bm, phi contiene los símbolos U1, U2, Un, y la concatenación de omega y phi, que puede simbolizarse de esta forma, o poner omega.phi, o más normalmente lo que vamos a hacer es omitir el punto, como se hace en el producto numérico, y directamente poner omega phi. ¿En qué consiste esta operación? En escribir todos los símbolos del primer string y a continuación todos los símbolos del segundo string. No es muy difícil, no es muy rara, es escribir uno después del otro. Y esta concatenación o multiplicación de strings nos va a dar lugar a una operación similar a la potencia numérica que ustedes conocen. O sea, la indicación omega a la k, lo que me está diciendo es que estoy concatenando omega consigo mismo k veces. Fácil. Y acá les hago una pregunta. Cuando ustedes elevan cualquier número a la potencia 0, ¿qué resultado obtienen? 1. 1. 1. Bien. 1, vaya casualidad, es el neutro para el producto. Si yo les digo que voy a elevar omega a la potencia 0, ¿qué se les ocurre que voy a obtener? Lambda. Lambda. Sí, ¿por qué? Porque significa que estoy concatenando omega consigo mismo ninguna vez. Y si lo pongo ninguna vez, no tengo ningún símbolo. Y si no tengo ningún símbolo, ¿sí? Cualquier string elevado a la potencia 0 me da lambda, que o casualidad va a ser el neutro para la concatenación de strings. ¿Está? Suena más una multiplicación que... Es una multiplicación, pero va a tener una diferencia, que ahora la vamos a ver en las propiedades, y esa diferencia nos va a perseguir y jorobar durante todo el cuatrimestre. Vamos a las propiedades. La primera es fácil y ya la dije, en realidad es que la concatenación es una operación cerrada en W. O sea, si yo tomo dos strings omega y phi del conjunto W, la concatenación consiste nada más que en escribir un string a continuación del otro, o sea, lo que obtengo sigue estando dentro del mismo conjunto W. No agregué, ni inventé, ni borré símbolos, simplemente los escribí a uno a continuación del otro. ¿Esa propiedad cómo se llama? Chachán. Asociatividad con respecto a... Asociativa, sí. Esa es la propiedad asociativa. La concatenación de strings es asociativa. Fíjense, si yo concateno omega con el resultado de concatenar phi y psi, obtengo exactamente lo mismo, porque, a ver, lo que yo estoy escribiendo es todos los símbolos de omega, todos los símbolos de phi, todos los símbolos de psi. Omega, phi y psi, el mismo resultado. Neutro. El neutro, como dije hace un ratito, es lambda. Concatenar cualquier string con lambda a derecha o izquierda es agregarle ningún símbolo a derecha ni a izquierda, o sea, obtengo el mismo string omega. Y acá es lo que les dije que es lo que nos va a perseguir todo el cuatrimestre. ¿Cuál es la propiedad que estoy enunciando acá? Conmutatividad. La conmutativa. Esa es la famosa, el orden de los factores no altera el producto. Sí, el orden de los factores no altera el producto cuando el producto es producto numérico. 2 por 3 y 3 por 2 me da exactamente igual.
pero con strings esta es la propiedad que no se cumple. Omega phi no es necesariamente igual a phi omega. ¿Por qué no puse un distinto ahí? Porque en realidad puede haber casos donde de casualidad la concatenación de omega phi sea igual a la concatenación de phi con omega. Pero para que una propiedad se cumpla, se tiene que cumplir en todos los casos. Y en realidad, en la mayoría de los casos, si yo escribo primero omega y después escribo phi, voy a obtener un resultado diferente a que si yo escribo primero phi y después omega. Esta no conmutatividad de la concatenación de strings dije que nos va a perseguir y jorobar en todo el cuatrimestre, porque en realidad sobre esta propiedad que no se cumple en la concatenación de strings, nos va a ocurrir que la concatenación de lenguajes tampoco va a ser conmutativa, y cuando lleguemos más adelante, y no es que los esté asustando, pero vamos a plantear sistemas de ecuaciones, ¿sí?, con conjuntos, tener el coeficiente antes o después de una incógnita no nos da el mismo resultado. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Agregar un símbolo a la izquierda de un conjunto o agregarlo a la derecha me da un resultado diferente, me da strings diferentes. Así que vamos a tener sistemas de ecuaciones lineales por derecha, sistemas de ecuaciones lineales por izquierda. Una forma de solucionar para uno, una forma de solucionar para otro. Y dije que no los iba a asustar, así que pasemos nomás a la siguiente propiedad. Que en realidad, más que una propiedad, es un corolario de la propia definición, donde, dados dos strings omega y phi, la longitud de la concatenación es la suma de las longitudes de los strings que concatené. Cae de maduro, omega tenía m símbolos, phi tenía n símbolos, cuando los concateno voy a tener un string de m más n símbolos. Y hasta acá creo que no hay nada muy complicado, pero igual, si alguien tiene duda. Y si no, ya pasamos a la siguiente operación. Y la siguiente operación de strings es también muy sencilla. El reverso, ¿sí?, de un string, dado un string omega B1, B2, Bm, el reverso, que se denota con omega a la R, o también en algunos casos le ponen omega a la I, a una I chiquita porque es el inverso, o ponen omega a la -1 también en alguna bibliografía. Bueno, el resultado es escribir los símbolos de omega de atrás para adelante. Así de fácil, ¿sí? B1, B2, Bm era omega, el reverso es Bm hasta B1. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora les Usar quiero... cualquiera de las tres indistintas. Sí, cualquiera de las tres. A ver, ¿ahora me ven? Sí, ahora me ven. Vamos a poner esto grande. Así yo me veo, porque si no, los veo a ustedes chiquititos. Y mi celular que quiere sonar ahora, justo ahora. Bueno, ahora ya me están viendo más grande, porque en realidad nosotros, a ver, hoy habíamos dicho que si yo tenía un alfabeto B que era ABC, tenía un string omega A, B, C, B, C. Y habíamos dicho que la longitud de este omega era 3. Y teníamos un alfabeto B', que era A, B, C, omega prima era A, BC, BC, la longitud de omega prima, no, este era 5, era 3. Hasta acá es lo que ya habíamos dicho. Ay, no se ve nada. Eso porque estoy estrenando un marcador y es muy nuevito. A ver si hay uno que esté más grueso. Tengo 50.000 marcadores y hoy quise usar el nuevo. A ver si alguno de estos... Quizás porque haya mucha luz. No, en realidad es porque hasta que la punta no se aplasta un poco, siempre escribe así tipo clarito. Pero ahí Sí, ya... profe, creo que hay una opción en la cámara para que salga más con mayor definición, creo. Nada, cambié de marcador. Ahora después me fijo en serio.
¿A qué viene esta historia? Bueno, esto igual ustedes lo tienen en la presentación, esto es lo que quiero que vean. ¿Cuál es el reverso de omega? CB, BA. CB, A. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Sí. Sí, profe. ¿Y cuál es el reverso de omega prima? BC, BC, BCA. BCA. Bien, la tienen re clara. Ahí está. Eso era lo que yo les quería mostrar. Es lo único, digamos que la única trampita con la que nos podemos encontrar cuando hacemos el reverso. Que tenemos que tener en cuenta que si yo acá había definido que cada uno de estos era un único símbolo, cuando yo hago el reverso, BC es un símbolo único, entonces no cambia, ¿sí? El reverso va a ser BC, BCA. ¿Está? Está, profe. Se entiende. ¿Seguimos? Después me voy a poner a investigar eso que me dijeron ahí de... acá. Ahí está. Entonces, única trampita posible, ¿sí? Cuando nos piden el reverso, es que hay que tener en cuenta cuál es el alfabeto sobre el cual estamos trabajando. Y, perdón. La siguiente operación que tenemos que ver... no. Mejor, ahí trabajan ustedes un ratito. Yo hago los planes y después me olvido mis propios planes. Bien. Ahora trabajan ustedes y yo descanso un ratito. Estos que tienen ustedes puestos acá son algunos ejercicios que están tomados de la guía y que la idea es que nos tomemos unos 5 o 10 minutitos para que traten, en la prehistoria cuando yo los tenía enfrente, yo los dividía en filas y entonces decía, bueno, esta fila resuelve esto, 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 lo otro, y lo íbamos poniendo sí en común. Bueno, ahora no tenemos filas y no tengo forma de dividirlos, excepto que se va a hacer algo raro. Nada, 10 minutos, traten de al menos resolver uno, ¿sí? O dos de cada tipo, y dentro de un ratito nos ponemos en común. Los que se animen y quieran pasar por el grupo su solución, la compartimos entre todos. Nos tomamos, a ver, de acuerdo a mi reloj, son las 16:56. ¿Qué les parece? 5 y 5, 5 y 10 como mucho. Seguimos viendo a ver qué es lo que hicieron cada uno. Igual yo no me voy de acá, así que si tienen dudas o cualquier cosa, abran sus micrófonos y los escucho. Profe, Diga. le pregunto, cuando escribimos el 0, 1, 2 y eso, por ejemplo, el que es a la 3, se escribiría 3 veces, no se pone entre comas ni nada, se escribe No así se nomás pone ni 0, 1, entre 2, 0, comas 1, ni 2. entre nada. No, lo escribís, Bien. lo escribís y lo escribís. Perfecto, gracias. Continuamos entonces, si el que no estuvo en clase no vio los resultados, no se los den, qué burra, qué mala, se quedó ahí en el grupo de WhatsApp, no importa. Y seguimos entonces con ahora operaciones con lenguajes. Lenguaje definido sobre un alfabeto B es cualquier conjunto de strings definido sobre ese alfabeto. En otras palabras, un lenguaje es un conjunto de strings, escrito con símbolos de determinado alfabeto, con lo cual un lenguaje siempre está incluido en el conjunto W que habíamos dicho que era el universo de todos los strings que se podían escribir con letras de un alfabeto B. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Un lenguaje es un subconjunto del universo donde inclusive pueden tener casos donde esta inclusión sea igual. O sea, puedo tener lenguajes que coincidan con el universo. En un ratito vamos a ver algún ejemplo. Pero la idea es que un lenguaje es un subconjunto que puede estar incluido, o sea, que está incluido y que puede llegar a coincidir con el universo de los strings
escritos con letras de ese alfabeto. Y lo primero que acá tenemos que ver es que un lenguaje es un conjunto. Entonces, cuando yo hablo de operaciones con lenguajes, voy a tener, ¿sí?, operaciones con conjuntos. Y hay muchas de las operaciones con conjuntos que ustedes ya las conocen. Como yo les decía, la unión de lenguajes, la intersección de lenguajes, el complemento relativo al universo, que sería W, pero hay algunas operaciones que son particulares de lenguajes. Y la primera que vemos es la concatenación. La concatenación de lenguajes se define lógicamente sobre la concatenación de strings. Dados dos lenguajes A y B, la concatenación, que se puede simbolizar con el punto o se puede directamente escribir A y B, es el conjunto de todos los strings omega phi, tales que omega pertenece al lenguaje A y phi pertenece al lenguaje B. ¿Sí? Y acá vamos a ver este ejemplo. Y para ver el ejemplo, voy a dejar de compartir un toque la pantalla. Y ahora vamos a ver si se ve mejor el pizarro. Y el que andaba bien, ya no sé cuál era, creo que era este. Sí. Pasé a la definición mejor, o como ustedes me dijeron. Igual tengo un problema de reflejo de la luz acá, que es la luz de mi estudio, pero creo que se va a ver mejor. Y yo dejé de compartir, así que no veo el lenguaje A. ¿Qué tenía el lenguaje A? A ver, me voy acá a la presentación. Tenía A y AB. El lenguaje B tenía, miro otra vez, disculpen la desprolijidad, C y BC. ¿Sí? Y me piden hacer la concatenación de estos dos lenguajes. La concatenación decía que era el conjunto formado por los strings donde la primera parte pertenece al primer lenguaje y la segunda parte pertenece al segundo. Esta forma de trabajar es similar a una operación de conjuntos que ustedes ya conocen y que es el producto cartesiano. Esto que estoy por hacer ahora no es la concatenación, es el producto cartesiano, que era una operación de conjuntos donde lo que yo obtenía eran pares ordenados, donde la primera componente pertenece al primer conjunto y la segunda al segundo. A con C, A con BC. Después tomo AB, lo combino con C, y el último es ABBC. Si ustedes miran la cardinalidad, o sea, la cantidad de elementos que tiene ese conjunto, es, acá tengo dos elementos, acá tengo dos elementos, tengo 4 pares ordenados. ¿Estamos hasta ahí? Sí, es una profe. operación que la conocen. Pero fíjense lo que pasa si yo les digo, vamos a concatenar A con B. A con C me da el string AC. A con BC, ABC. Cuando concateno AB con C, ¿qué voy a obtener? Otra vez AC. Otra vez ABC. ABC de nuevo. Y en un conjunto yo no puedo tener 2 veces el mismo elemento. No tengo 2 veces el mismo elemento, lo tengo una sola vez. ¿Está? O sea, si alguien lo quiere hacer, lo escribe, después tiene ABBC, que era el último, pero a este lo tienen que tachar, porque no puedo tener 2 veces el mismo. Entonces, la forma de operar es similar, pero cuando yo hice el producto cartesiano, el par ABC era diferente del par ABC. Pero cuando concateno,
tengo 2 veces el mismo string. Y si tengo 2 veces el mismo string, en realidad tengo uno solo. Entonces acá tenía 4 pares ordenados, pero acá ¿cuántos strings me quedan? 3. 3. ¿Está? O sea, esa es la única trampita o cuidado que tienen que tener a la hora de hacer la concatenación de lenguajes. Mi consejo, hagan todas las combinaciones, ¿sí? Y después peguen una repasadita para eliminar las repeticiones. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Esto era acá lo que seguía, pero yo quería mostrarles, ¿sí? Por qué me aparece un único string ABC. Es el único cuidado, ¿sí? Que tengo que tener a la hora de hacer la concatenación de lenguajes. Y seguimos por acá. Propiedades de la concatenación de lenguajes. Esta propiedad es el neutro, ¿sí? Y el neutro, como ya habíamos dicho antes, va a ser lambda negrita. Si ustedes miran, dado cualquier lenguaje A, lambda negrita es el conjunto unitario cuyo único miembro es el string vacío, y como este string es el neutro de la concatenación de strings, el resultado es el mismo lenguaje original. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Puede repetir, profe, esa parte, por favor? Sí. La primera propiedad que tengo ahí es la existencia del neutro. El neutro, para la concatenación de lenguajes, es el conjunto lambda negrita. ¿Quién era lambda negrita? Era el conjunto unitario cuyo único miembro era el string vacío, lambda. Entonces, si yo concateno cualquier lenguaje con lambda negrita, ¿qué tengo que hacer? Tomar todos los miembros del lenguaje A y concatenarlos con todos los miembros de este lenguaje. Entonces me queda A concatenado con lambda, que es el mismo A, BC concatenado con lambda, que es el mismo BC. Entonces, concatenar cualquier lenguaje con lambda negrita me da el mismo lenguaje y resulta ser lambda el neutro para la concatenación. ¿Sí? Lo que no hay que confundir es el neutro. ¿Cómo se llamaba esto? A ver, en matemáticas. ¿Alguno que recuerde cómo se llamaba? Conjunto vacío, profe. Sí, el conjunto vacío, estamos todos de acuerdo. Ese es el conjunto vacío. Y esa propiedad, ¿cómo se llamaba? Elemento Absorbente. nulo. Existencia del nulo. El nulo era el primero. El segundo. Absorbente. Bien, alguien lo dijo ahí, sí. Absorbente. Eso era. A ver, si volvemos a la multiplicación numérica habitual, cualquier número por 1, ¿qué me da? El mismo número. El número porque es el neutro. Sí, y cualquier número por 0, ¿qué me da? 0 porque Cero. es absorbe. 0 porque es el absorbente. Bien, esta segunda propiedad que estoy viendo es el vacío funciona como absorbente para la concatenación. Miren la definición. Si yo concateno un lenguaje A con vacío, la definición serían los strings omega phi, tal que omega pertenece al lenguaje A y phi pertenece al conjunto vacío. Pero, ¿hay alguien que pertenezca al vacío? Puesto que no, digo, ¿no? El vacío es el vacío. Entonces, no hay ningún string que satisfaga esta definición. Cualquier lenguaje concatenado con vacío es vacío. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podría explicar la vuelta, profe? Sí. Yo lo que estoy diciendo acá es, voy a tomar un lenguaje cualquiera y lo quiero concatenar con vacío. Cuando yo aplico la definición de concatenación, me dice, tenés que tomar los strings omega phi, donde omega pertenece al primer lenguaje y phi pertenece al segundo lenguaje. ¿Hay algún string que pertenezca a este segundo lenguaje? No. No, es vacío. Entonces,
No hay ningún string que pueda cumplir con la condición de esta definición de acá. Entonces, concatenar cualquier lenguaje con vacío me da como resultado vacío. Y termina siendo el vacío el elemento absorbente, ¿sí?, para la concatenación de lenguaje. Esta diferencia entre el neutro y el vacío que vemos hoy, de acá a 2 meses adelante, estoy segurísima que se la van a olvidar. Y cuando estemos viendo la resolución de los sistemas de ecuaciones, que no se lo voy a mostrar ahora, porque ya dije, no los quiero espantar acá en la segunda clase, pero cuando estemos viendo eso, vamos a ver que el término independiente en una ecuación puede ser lambda o puede ser vacío. Y hay veces que se olvidan de poner el lambda, y cuando no ponen el lambda, están implícitamente poniendo un vacío. Y después, entonces, en el resultado final, cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo concateno una expresión con lambda, lambda es neutro, la expresión no cambia. Si yo concateno esa misma expresión con vacío, vacío es absorbente, ¿y qué me pasa con toda la expresión? Se Sí, vuelve vacío, digamos. se va a vacío, ¿sí? Bueno, no los voy a espantar, pero es algo tan así como les estoy diciendo. Vamos a la Disculpe, siguiente. Sí, dale. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un conjunto cualquiera y un lenguaje? No hay diferencia a esta Porque, altura. claro, sí tenía esa duda porque un lenguaje sería un conjunto de string, Ujú, que es la misma definición que un conjunto cualquiera. exacto. Vos podés tener conjuntos numéricos, podés tener conjuntos de pájaros y podés tener conjuntos de string. Al conjunto de string lo llamamos lenguaje. Solo Ajá, que sí, en particular, cuando trabajamos con conjuntos de string, cuando trabajamos con lenguajes, nos surgen algunas operaciones que no las tenemos en los conjuntos numéricos. La concatenación de lenguajes. ¿Cuál es esta propiedad acá? Hola, ¿quedó alguien ahí? Asociativa. Asociativa. Sí, señor, y ya no la voy a explicar, esto lo tienen en el apunte, es nada más que un ejemplo, pero como estoy trabajando sobre la concatenación de strings, y la concatenación de strings es asociativa, el resultado, o en consecuencia, la concatenación de lenguajes sí también es asociativa. ¿Cuál va a ser la que no se va a cumplir? Ay, adelante. ¿Cuál es la que no se cumple? La distributiva. No, ¿cuál es esa? Conmutativo. Conmutativa. La conmutativa, ¿está? En este caso no tengo ejemplo porque en realidad es, digamos, cae bastante de maduro que si la concatenación de strings no es conmutativa y yo estoy definiendo la concatenación de lenguajes mediante la concatenación de strings, el resultado de concatenar el lenguaje A con el lenguaje B no va a ser igual, excepto en algunas excepciones, a la concatenación del lenguaje B con el lenguaje A. Y como ya les dije, esto es algo que nos va a perseguir durante todo el cuatrimestre. Las que siguen, esta es una que la vamos a ocupar. Uy, que mi WhatsApp está intenso. Por eso no lo quiero abrir acá en la compu. Ustedes escuchan el pipip, 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 pipip. Bien. ¿Cuál es esa? Ahora sí, la que dijeron hace un ratito. Distributiva. La distributiva. Bueno, la distributiva la vamos a usar mucho. ¿Por qué? Porque la distributiva nos sirve para dos cosas. Nos sirve para distribuir la concatenación por sobre la unión, pero a su vez también nos sirve para cuando nosotros queremos sacar como un factor común. Si yo tengo, y vuelvo acá a mi pantalla, voy a abrir el video.
Ahí está. Si yo tengo A concatenado con B, unión A concatenado con C, está el lenguaje a izquierda, lo puedo sacar como un factor común. Hasta ahí, ahí se ve un poquito de reflejo. Bueno, ¿pero lo ven? Sí, se ve, profe. Si yo tengo B concatenado con A, unión C concatenado con A, el lenguaje A aparece concatenado a la derecha. Entonces, si yo tengo que sacar el factor común, voy a tener B unión C concatenado con A la derecha. ¿Lo ven o no? Esto es así Sí. porque la concatenación de lenguajes no es conmutativa. Entonces, no da lo mismo que el lenguaje A esté a izquierda que el lenguaje A esté a derecha. Y si yo tengo A concatenado con B, unión C concatenado con A. ¿Puedo ¿No se sacar puede un hacer ahí? factor? Ahí estamos. No puedo sacar un factor común acá. Si estos fueran números y ustedes tuvieran, qué sé yo, 2x más y 2. Ahí sí el 2 lo pueden sacar, ¿está? Porque volvemos al viejo orden de los factores, no altera el producto. Pero en este caso que son lenguajes, si yo tengo a la izquierda, no es lo mismo que tenerlo a la derecha. Y no lo puedo sacar como factor común. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Entonces, la distributividad nos sirve para sacar factores comunes, pero siempre con el cuidado de que el factor tiene que estar concatenado del mismo lado, o bien a izquierda o bien a derecha. Si lo tengo una vez a izquierda, una vez a derecha, no lo puedo sacar como factor común. ¿Sí? Sí, profe. Volvemos acá. Sí, dale. Quería saber si puede explicar, porque yo me perdí en el ejemplo que dio. No la forma en que se agrupa, sino que el resultado. En este ejemplo que está acá en la presentación. Sí, el último, sí. Este, yo no sé si vos estás hablándome de este que está acá o de cuál. Sí, del último. Acá. Sí. Yo tengo el lenguaje A, el lenguaje B, el lenguaje C. Lo que me están pidiendo de este lado es concatenar A con la unión de B y C. El lenguaje A tiene lambda y B. La unión de los lenguajes B y C tienen lambda, AB, fíjense que aparece una sola vez, por lo mismo que decíamos hace un ratito, no puedo tener dos veces el mismo string, y B. Cuando hago la concatenación, lambda con lambda me da lambda. Lambda con AB me da AB y lambda con B me da B. Estos tres surgieron de concatenar lambda con este lenguaje unido. Y después digo, B con lambda me da B, que ya lo tenía, B a B me aparece acá y BB es el último. Este es el resultado de concatenar A con la unión de B y C. Sí, lo que a mí me está confundiendo es el tema de la unión. La unión es de los poner todos lenguajes. juntos. La unión es poner todos juntos. Todos juntos con el cuidado que los que se repiten no se pueden repetir. Vamos a este. A concatenado con B es lambda con lambda me da lambda. Lambda con AB me da AB. B con lambda me da B. B con AB me da BAB. Esto que tenés acá es el resultado de concatenar A con B. Profe, ¿Sí? en el segundo renglón, Ujú. o sea, cuando se hace la concatenación de B y C, o no es concatenación ahí, es unión directamente.
Acá, ¿no? Porque acá Sí. es la unión de B y C. Ah, Es la unión, no es la claro. concatenación. Está, ahí está. Por eso te aparece lambda, AB y B. Bien, Unión. gracias. Disculpe, profe. Entiendo por qué cuando se concatena lambda con lambda es lo mismo que poner solamente lambda. Sí. Pero si en un examen, por ejemplo, a las apuradas colocáramos 2 veces lambda, ¿tomaría como un error? Y a ver, no, tampoco te voy a matar por eso, pero la verdad que como mejor es si pones uno solo. Claro, sí, cuando vi que está ordenando, se me hizo raro que no coloque lambda, es que me acordé que lambda es el elemento neutro, y es lo mismo nomás que Claro. colocar una sola vez. Una sola vez alcanza. ¿Estamos hasta ahí? Porque estaba justo explicando para la otra compañera que le había tenido una duda por acá. No sé si al final la terminaste de entender. No. Ah, bueno, entonces. Habíamos llegado hasta acá. A con B es lambda, lambda, me da un lambda, lambda a B, B con lambda me da B, y después termina con B a B. ¿Sí? Sí. ¿De dónde surge? De concatenar A con C. Lambda con AB me queda AB. Lambda con B me da B. B con AB me da BAB, y BB es el último de la concatenación del lenguaje A con el lenguaje C. ¿Sí? Sí. Hasta ahí lo que hiciste fue las dos concatenaciones, o sea, la segunda parte de lo que estamos planteando acá. Y ahora lo que me queda es unirlos. O sea, unir este conjunto que surgió de concatenar A con B al conjunto que surgió de concatenar A con C. La unión es meter a todos en la misma bolsa, pero a la hora de meter en la misma bolsa, si hay repetidos, los tengo que poner una sola vez. Entonces, copio todos los del primer conjunto, lambda, AB, B, BAB. Cuando empiezo a meter en la misma bolsa los del segundo conjunto, veo que AB ya está, no lo vuelvo a poner. B ya está, BAB ya está, y el único sí que voy a agregar es el último, el BB. Y ahí comparo, y el resultado que obtuve de hacer la unión de las concatenaciones es el mismo que obtuve haciendo la concatenación con el resultado de la unión de B y C. Por eso está este chirimbolito acá, porque obtengo el mismo resultado en los dos casos. Sí, profe. Ahora sí, gracias. Tranquilidad, no hay problema. Esta última tampoco se cumple. La que no se cumple es la distributividad de la concatenación respecto de la intersección. Cuando yo pongo no es necesariamente igual, es porque para que la propiedad se cumpla, debería cumplirse en todos los casos. Con que yo encuentre un contraejemplo, o sea, un caso en el que no se cumple, ya la propiedad no es válida, ¿sí? Y por eso, digamos, no pongo distinto, porque no solo que no siempre es distinto, sino que hay muchísimos casos donde sí me da el mismo resultado. Pero acá tenemos, sí, un contraejemplo, y con uno que alcancemos, con uno que encontremos, fíjense, cuando yo hago acá la intersección de B y C, la intersección de B y C es el string AB, ¿sí? Yo concateno A con esta intersección y tengo lambda con AB, que es AB, y BAB. Este que está acá es el resultado de concatenar A con el resultado de la intersección. En cambio, miren qué pasa si yo hago primero las concatenaciones y después hago la intersección. Cuando yo concateno A con B,
lambda con lambda es lambda, lambda con AB, B con lambda y B con AB. Este primer conjunto es el resultado de A concatenado con B. Y el segundo conjunto es el resultado de A concatenado con C. Lambda con AB me da AB, lambda con B me da B, B con AB me da BAB y BB es el último. Cuando yo hago ahora la intersección de estos dos lenguajes, tengo en común AB, B y BAB. O sea, el resultado que obtuve es totalmente distinto, ¿sí? Tengo un string más, y ese string más ya me está diciendo que la concatenación de lenguajes no distribuye por sobre la intersección. O sea, profe, Sí. que la intersección es digamos, los strings en común. Exacto. Es como la intersección de conjuntos viejita, digamos, Claro. ya ni sé si ustedes en la Gracias. secundaria. Juan, ¿cuál es la diferencia entre intersección y unión? Esa es una diferencia que viene, digamos, de teoría de conjuntos, que ya no sé si lo ven en algún momento. Unir dos conjuntos es meter en una misma bolsa, en un mismo conjunto, todos los elementos de los dos. El único cuidado que hay que tener a unir es que si había alguno que estaba repetido en los dos conjuntos, no lo escriban dos veces, porque en un conjunto solamente puede estar una vez si cada elemento. Mientras que la intersección son los elementos comunes, o sea, que están presentes en los dos conjuntos. Permítanme un segundo porque esto es algo... Vamos a parar esto. Esto es algo que lo veíamos, pero en primaria. Conjunto A, conjunto B. ¿Qué es la unión? La unión es todo. La unión es todo. Son todos los de A más todos los de B, pero los que son comunes se ponen una sola vez. ¿Qué es la intersección? La intersección es este pedacito. A intersección B son los elementos comunes a ambos conjuntos. ¿Está? Que también se ponen una sola vez. Que también se ponen una sola vez. Sí. Así de vieja soy yo. Ahí está, Juan. Bien. Ahora cuando yo dejo de compartir, entonces yo puedo ver lo que me escriben. Pero cuando empiezo a compartir ya no veo más. Lista entonces la concatenación. Nos quedan, todavía tenemos un ratito. Operación. ¿Se acuerdan hace un ratito cuando hablábamos de concatenación que hablábamos de una especie de potencia, que era concatenar un string con sí mismo? Bueno, la clausura de un lenguaje empieza en una forma similar. ¿Por qué digo empieza en una forma similar? A mí lo que me dicen es que cualquier lenguaje, ¿sí?, elevado a la potencia 0 va a ser lambda. Para obtener la potencia k más 1, lo que hago es, a la concatenación del lenguaje consigo mismo k veces, le agrego una concatenación más. Entonces, a la primera es el lenguaje concatenado consigo mismo 0 veces, concatenado con el lenguaje, lambda con A es neutro, tengo el lenguaje. ¿Cómo tengo la potencia 2? Concateno la potencia 1 con el lenguaje. ¿Cómo obtengo la potencia 3? Concateno la potencia 2 con el lenguaje. Y así sigo hasta aburrirme. Y como yo les digo, procuren no aburrirse antes por lo menos de la potencia 3. ¿Ah? De todas estas concatenaciones del lenguaje consigo misma, surge la operación de clausura, que es esta de acá.
La clausura de un lenguaje A, que se simboliza mediante el operador que se llama estrella de Kleene, y nosotros le decimos con cariño asterisco, ¿sí? A asterisco es la clausura del lenguaje A, y es la unitoria con K que va de 0 a infinito de las potencias k'ésimas del lenguaje. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Tomo a a la 0, lo uno a la primera, lo uno a al cuadrado, lo uno a al cubo y lo sigo uniendo hasta que me aburro. La clausura de un lenguaje contiene todos los strings que se obtienen mediante la concatenación de un número arbitrario de strings tomados del lenguaje. Y siempre contiene a lambda. ¿Por qué? Porque, como recién dije, la unitoria va K va de 0 a infinito, y cualquier lenguaje elevado a la potencia 0 me hace aparecer a lambda al principio. Clausura de un lenguaje, todos los strings que se obtienen concatenando los strings del lenguaje consigo mismo. Y acá vamos a ver varios ejemplos para que no quede tan en el aire. El primero, este es fácil. Tengo el lenguaje A que tiene dos strings, A y AB. Y voy a ir calculando las potencias sucesivas. A la 0 es lambda, no importa cuál sea el lenguaje. A la primera es el mismo lenguaje, AB. A al cuadrado es concatenar el lenguaje consigo mismo. A con AB, AB con A, AB con AB. A al cubo es A al cuadrado concatenado con A. Me aparece A con A con, perdón, A con AAB con A, ABA con A, ABAB con A. Aparecieron estos cuatro. Y después empiezo de nuevo. A con AB, AB con AB, ABA con AB y termino con ABABAB. Pausa. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la potencia 3, digamos, el cubo de un lenguaje, no es lo mismo, seguro que no es lo mismo, que distribuir esta potencia dentro de los strings. Para llegar al cubo del lenguaje, yo tuve que concatenar el lenguaje con el lenguaje con el lenguaje y terminé teniendo acá 8 strings. Mientras que si yo calculara de esta forma, que está mal, tendría solo dos strings. Tendría el string AAA y tendría el string ABABAB. ¿Se entiende que esto está mal y que el procedimiento correcto es largo y aburrido? Concatenar el lenguaje con el lenguaje con el lenguaje. 3 veces. Una vez obtenidas todas estas potencias, voy a la clausura. La clausura es la unión con K que va de 0 a infinito de A a la K. Entonces, A a la 0 es lambda. Siempre en la clausura aparece lambda. Después, ¿quién aparece? Aparece el lenguaje. Después, ¿quién aparece? Aparece la potencia 2. Después aparece la potencia 3. Después aparece la potencia 4, 5, 6, 7 y hasta morir. Pero no, lo que siempre me aparece al final son los puntos suspensivos. Importante que aparezcan los puntos suspensivos porque yo nunca voy a finalizar, ¿sí?, de escribir una clausura completa. Siguiente ejemplo. Más fácil. El lenguaje B tiene un único símbolo. O sea, tiene un único string y ese único string tiene un único símbolo que es A. Está re fácil. Profe, ¿la puedo interrumpir un ratito? Dale. ¿Solamente va agregado lambda cuando es el genérico? La clausura, sí. Excepto que el lenguaje contenga lambda, pero no vamos por ese lado. O sea, yo Exacto. podría tener un lenguaje que acá tuviera lambda AB.
como tenías acá. Si yo tengo, por ejemplo, este lenguaje, hacer la clausura de este lenguaje, te va a aparecer lambda en todos los conjuntos, ¿entendés o no? Porque lambda ya está en el lenguaje original y te va a aparecer en la potencia 2, en la 3, en la 4, en todas. Después lo pensás, para no enloquecer. Lenguaje B contiene un único string, ese único string es un único símbolo, entonces es muy fácil porque la potencia 0 es lambda, la potencia 1 es A, la potencia 2 son 2A, la potencia 3 son 3A y así podría seguir al infinito y más allá. La clausura es la unión de todas las potencias, lambda, A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Y acá introduzco una nueva notación que es la definición por comprensión de un lenguaje. En realidad, esto es algo que ustedes, insisto, yo lo aprendí allá en el siglo pasado, escribíamos en tablillas con notación cuneiforme y nos enseñaban teoría de conjuntos en primer grado y nos decían, ¿qué es la definición por extensión de un conjunto? Es dar todos los miembros de un conjunto. Por ejemplo, las vocales, A, E, I, O, U. Si yo escribo A, E, I, O, U, estoy definiendo por extensión. Una definición por comprensión lo que hace es dar una regla de formación que incluya, que comprenda a todos los elementos del conjunto. Las vocales. En este caso, fíjense, si yo defino de este modo y digo, la clausura de B es el lenguaje formado por los strings de la forma A a la K con K mayor o igual que 0. A a la 0 es lambda, A a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, ¿sí? Siempre que se pueda dar una definición por comprensión, es mejor. Es mejor, ¿por qué? Porque en la definición por comprensión yo me aseguro de estar describiendo a todos los elementos del lenguaje. Mientras que en la definición por extensión, y si yo te digo, pero te faltaron esto, y vos me decís, pero estaba justo adentro del puntito suspensivo, ¿sí? Entonces, si se puede, lo definimos por comprensión. Y en adelante, cuando nosotros les demos lenguajes para que ustedes hagan gramáticas, en general, digamos, nosotros lo que le damos es la definición por comprensión, que comprende, incluye, describe a todos los strings que forman parte de ese lenguaje. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ahí tienen otro, este es también súper fácil y tiene que ver con lo que habíamos hecho hace un rato. Y ahora explico por qué lo pongo, ¿sí? Yo digo un lenguaje que tiene dos strings, 0 y 1. Fíjense, en este caso, igual que en el anterior, el lenguaje coincide con el alfabeto. Este lenguaje tiene los strings 0 y 1 y está trabajando en el alfabeto binario. Cuando yo hago la clausura, como yo dije hace un ratito, son todos los strings de cualquier longitud que se pueden obtener concatenando los strings del lenguaje consigo mismos. Entonces, me aparece lambda, después aparece los de longitud 1, después las combinaciones de longitud 2, después las combinaciones de longitud 3, después aparecerían las que hoy hizo el compañero cuando hizo el W sub 4, y en realidad, a ver, ¿a qué viene esto de mostrarles este lenguaje tan tonto, si se quiere? En la clase pasada, yo había hablado de algo que se llamaba B estrella. A ver si la tengo acá. ¿Se acuerdan? Yo hablé y lo expliqué en el aire. Yo les dije, B estrella es el universo de todos los strings que se pueden formar, que se pueden escribir con letras de un alfabeto B. Y hoy, hace un rato, yo definí el conjunto W y dije W son todos los strings de cualquier longitud que se pueden obtener
con las letras de un alfabeto B. En realidad, decir W o decir B estrella es exactamente lo mismo, ¿sí? Ay, perdón, me fui. ¿A qué viene todo esto? Ay, ay. Voy tomando cada vez más la cuestión de la pizarra y ya no tengo más espacio porque es una mínima pizarra. Hace un rato yo les había dicho que un lenguaje era un subconjunto que podía llegar a ser igual del universo al que yo llamé W, ¿sí? Sin embargo, de acá en adelante, y en general es la forma más normal de expresarlo, yo digo que un lenguaje es un subconjunto que puede llegar a coincidir con la clausura del alfabeto. Y estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo un alfabeto de cualquiera y yo voy haciendo las potencias sucesivas, yo voy a tener en B0 tengo el string vacío, en B1 tengo el alfabeto, en B cuadrado tengo las combinaciones de longitud 2 y en B cubo las de longitud 3 y así hasta morir. En B estrella tengo todos los strings de cualquier longitud que se pueden escribir con letras del alfabeto B, que es exactamente la misma definición que teníamos, ¿sí?, del conjunto W. Esta es la forma en la que normalmente lo vemos expresado. Y en particular, fíjense lo que pasa, tengo acá la presentación, fíjense lo que pasaba en este ejemplo. Este ejemplo de acá abajo. Yo dije, este es un lenguaje que coincide con el alfabeto. El alfabeto es el mismo. La clausura del lenguaje, la clausura del alfabeto, es el universo de todo lo que yo puedo escribir, ¿sí?, con el alfabeto binario, 0, 1. ¿Ah? Los enloquecí. Se murieron. Se entendió, profe, igual se entendió. Bien, gracias. Quedó alguien ahí. Alguien sobrevivió. Y acá pasamos a la próxima operación, que ya es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque el reverso de un lenguaje se basa así en el reverso de un string. El reverso del lenguaje L contiene el reverso de cada uno de los string omega que pertenecen al lenguaje. ¿Está? Y es muy fácil y lo vamos a ver ahora, lo van a hacer ustedes, ¿sí?, con estos ejercicios que yo les estoy planteando. Son ejercicios de la guía. Este sigue siendo el 2.1. No hagan trampa, el 2.1 está resuelto en la guía, pero la idea es que traten, por lo menos, esfuércense un ratito. Y este, que era 2.8 en la guía anterior, ahora es el 2.6. Vamos a organizarnos porque me interesa charlar y explicarles bastante el 2.6. ¿Cómo los puedo dividir si no es por filas? ¿Los puedo dividir por apellido? Bueno, vamos a hacer un intento. Los que tengan apellido con A, hacen el A, apellido con B, hacen el B, apellido con C, y así sucesivamente. ¿Hay alguien? ¿Apellido D? ¿Hay alguien? ¿Lista de participantes? Yo, profe. Bien, ¿hay alguien con apellido D? ¿Hay alguien con apellido E? Sí, Benetucci, Blanco Liotti, sí. B, C, sigo acá. Con apellido, con E no estoy encontrando nadie. Bueno, ¿con F? ¿Alguien con F? Encima están primero con el nombre. Ah, y acá con E está Esquivel. ¿Está Esquivel? No sé si está Esquivel. Bueno. Profe, sí. la otra forma puede hacer una captura de los participantes y hace del 1 al tanto, hacen tal punto, del otro al tanto. No, vamos a hacerla así, facilita, porque al que tenga apellido de la I en adelante, se va directamente a pensar el ejercicio que sigue. ¿Qué pensaron? ¿Que zafaban? No, ¿está? Nos tomamos
nada, hasta las 1:30, a ver si, así, rapidísimo, salen. A, B, C, D, E, F, G, H, uno para cada uno, y el 2.6, que acá dice 2.8, pero que es 2.6 en la guía, para todo el resto, a pensar, porque ese es el que me interesa que discutamos. Y detengo la grabación para que esto no crezca más.